Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Tercera Dimensión. Hoy vamos a estar hablando de generación eléctrica, de cambio climático, de la próxima COP25, la gran cumbre climática que se va a desarrollar en Chile. Para hablar de todos estos temas nos acompaña José Miguel Jaque, periodista Tendencia, especialista en temas medioambientales. ¿Cómo está, José Miguel? Bien, Patricio, gracias por la invitación. Sí, y está también junto a nosotros Cristian Muñoz. Cristian es académico de la Universidad Católica y fundador de Breve de Energía. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Hola Patricio, hola José Miguel, muchas gracias por la invitación al programa. Bien, Cristian, cuéntanos un poco a modo de introducción, ¿en qué pie está la generación eléctrica en Chile? Se habla que somos una especie de paladín internacional en la generación de energías renovables no convencionales. ¿Cuál es tu análisis general un poco de la generación eléctrica en Chile? Bueno, Patricio, la verdad que la generación eléctrica en Chile o el mercado de electricidad en Chile se ha comportado bastante bien y ha respondido a los desafíos que normalmente se están dando en el mercado. Se ha introducido mucha tecnología, energía renovable, tecnologías principalmente energía de generación eólica, de generación solar fotovoltaica, y eso es principalmente porque la baja de precios internacionales de estas tecnologías han permitido que se integren al sistema nacional. Y dado que existe un mercado sano, competitivo, los productores de electricidad están integrando estas tecnologías. O sea, tiene que ver a lo mejor tal vez con, como dices tú, una baja de precio y no necesariamente con un gran plan nacional, ¿o puede ser una combinación de ambas? No, la verdad que gran plan nacional diría que no. Diría que el principal promotor de esto ha sido la baja de precio. Por poner un ejemplo, las centrales solares fotovoltaicas hace 5 o 7 años atrás costaban 5 veces lo que cuestan hoy día. Entonces es difícil para una central a carbón competir con una central fotovoltaica. O sea, las centrales solares fotovoltaicas, incluso las eólicas, están siendo competitivas con la generación convencional. Por ejemplo, las nuevas centrales eólicas tienen torres más altas, aspas más largas, te permiten mayores eficiencias y mejorar los factores de generación de plantas de estas centrales. Luego es un tema principalmente de mercado, pero yo agregaría que adicionalmente el mercado en Chile, la regulación ha permitido que los actores integren estas tecnologías, dado que son más baratas. Cristian, ¿y somos una potencia en energía solar como nos presenta Al Gore por el mundo, o eso es más un eslogan, no es tan así? Mira, los números dicen mucho. De todas las plantas solares que están instaladas en todo el mundo, Chile es bien poquito lo que explica, del orden del 0,5% de toda la generación, de todas las centrales solares, la capacidad instalada es la que está instalada en Chile. Lo que pasa es que Chile ha sido líder en Latinoamérica, principalmente porque muchos productores se han instalado en la zona norte, que tiene factores de radiación superiores al resto del mundo. Ahora, ¿por qué otros países en Latinoamérica no se han integrado a esta tendencia solar? Porque los países latinoamericanos tienen muchos recursos, otro tipo de recursos. Los peruanos, por ejemplo, tienen mucho gas, muy barato. Argentina también tiene mucho gas, sobre todo con el fracking que están implementando en la cuenca de Neuquén. Bueno, Brasil tiene mucha generación hidroeléctrica que la usa. Ecuador también tiene mucho petróleo y gas barato. Entonces Chile es el único país que no tiene grandes recursos naturales en términos de energía fósil, y eso hace que tenga que haber recursos renovables. Y eso hace entonces, si le sumas el tema de la radiación, de la gran radiación solar en el norte, eso hace que las centrales solares fotovoltaicas estén integrando un tema de precio de mercado. Y dentro de las energías renovables no convencionales, ¿cuál crees tú que potencialmente en Chile es la que más debería explotarse? ¿Es la solar por el desierto que tenemos? Mira, la verdad que yo no tengo preferencias tecnológicas. Debería ser la más barata para el cliente final. Si bien el tema de la generación solar, si tú comparas los costos de producción con generación solar, con generación eólica, probablemente la generación solar sea un poquitito más barata que la eólica. Sin embargo, el tema es que la generación solar está en el norte y para traerla a los centros de consumo, principalmente, recuerda que el gran centro de consumo de Chile es Santiago, requieren muchas líneas. O sea, los estudios que se han hecho en donde se simula cómo va a ser la instalación de nuevas centrales, dado supuestos de precio de las tecnologías, dicen que los próximos 10 años en Chile se van a instalar solamente centrales solares mayoritariamente y centrales eólicas.
Sin embargo, eso va a requerir del orden de 2.000 a 3.000 kilómetros de nuevas líneas. Entonces, esa es la otra arista que no se ve mucho, que viene acompañada de otras centrales. Y una arista que tampoco se ve es que estas centrales, dado que son intermitentes, es decir, que no son 24/7, es decir, no pueden generar las 24 horas del día, ni los 7 días requieren respaldos. Esos respaldos vienen principalmente de centrales termoeléctricas. Correcto. Cristian, ¿cómo estamos a nivel tecnológico? ¿A cuánto estamos de realidades como California, donde la producción de energía a nivel domiciliario te permite devolver incluso energía al sistema y que te paguen por eso? Mira, en California, California tiene muchos subsidios. Eso que tú me comentas se llama net billing, que es darle a los generadores residenciales la posibilidad de que, que tú instales, por ejemplo, tus paneles solares en tu casa y para autoconsumo, si tienes excesos, los vendas al sistema. Claro. Y eso a un precio regulado. En la medida que ese precio regulado sea relativamente atractivo, te va a convenir hacerlo. El tema es que en California las tarifas que ve el consumidor final son bastante más altas que las que hay en Chile, y adicionalmente existen subsidios aparte del Estado californiano. Entonces no es una muy buena comparación poner a Chile con California. El net billing en Chile, que esta modalidad de generación residencial con esta venta, ha tenido muy poco éxito. Principalmente, una de las justificaciones es que existe una reglamentación muy complicada para que tú puedas instalar estas centrales en tu casa. Si bien es cierto, se está discutiendo una modernización de esta legislación, sin embargo, siguen todas estas trabas. Por ejemplo, pueden sacar un permiso o tener tu central, por ejemplo, fotovoltaica operando en tu casa, te va a requerir fácilmente 7 a 8 meses. Si tú comparas, por ejemplo, con otras regulaciones en Europa, se tardan un par de días, una semana. Perdón, ahí estamos viendo en pantalla una de las plantas de generación solar más grandes que hay en el país. ¿Solamente se pueden instalar plantas de energía solar en el norte del país, por ejemplo, en la zona central, producto de la radiación que hay? ¿Es posible o no? O sea, tú puedes instalar centrales solares donde tú quieras. El tema es que económicamente a un generador de electricidad donde va a encontrar el menor costo de producción y lo va a hacer más competitivo es instalarlo en el norte. Nuevamente, asumiendo que las líneas de transmisión están construidas. Correcto. Si no están construidas las líneas de transmisión, tanto generadores como clientes van a estar en problemas. Lo decías también recién, irrumpe el gas argentino. ¿Puede ser también una buena solución de generación energética en Chile? Muy buena pregunta, Patricio. El gas argentino puede ser disruptivo. Para tener una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando, la cantidad de recursos que existe en la cuenca de Neuquén, que está próxima a Chile, a Santiago, perdón, la cantidad de recursos que existe de petróleo y gas no convencional es equivalente o incluso superior a la cantidad de recursos que existe en Estados Unidos. El gas no convencional junto con el petróleo no convencional explica la revolución que se ha vivido en Estados Unidos y explica por qué Estados Unidos de ser un comprador neto de petróleo y de gas a comienzos de 2000 se ha convertido prácticamente casi en un exportador, está convirtiéndose en un exportador de petróleo y de gas. ¿Y cuán lejos o cerca estamos nosotros de esa revolución? A ver, va a depender mucho de nuestros vecinos. Las primeras ventas ya se autorizaron hacia Chile. De hecho, ya debería estarse quemando gas argentino, gas natural argentino, en varias de las centrales de ciclo combinado del país. Y se prevé que por lo menos durante el primer semestre de este año eso va a seguir así. Ahora, para que Argentina sea exitoso en explotar o en producir este gas natural no convencional, se requiere un tren de inversiones importante. Entonces la apuesta es si el gobierno argentino va a conseguir atraer a los inversionistas de modo que realicen las inversiones adecuadas. Si eso se hace, Argentina va a tener mucho gas y petróleo para vender. Si a ti dependiera, Cristian, si teníamos el poder de decidir, ¿qué cambios te dirías tú al sistema energético chileno? Si tuvieras tú la atribución de hacer una gran modificación.
la verdad que el sistema chileno ha funcionado bastante bien. Prueba de ello es que las tecnologías se incorporan por señales de precio, que es lo que mejor puede ocurrir. El tema es que hay que hacer algunas adecuaciones. Por ejemplo, las centrales de energía renovable tienen que competir de manera justa. Por ejemplo, es difícil para comparar una central renovable 24/7, por ejemplo, generación hidroeléctrica, que es prácticamente una generación 24/7, o sea, 24 horas del día, con los 7 días de la semana, o generación de central solar de concentración, que también es 24/7, o bien con geotermia. Tienes que hacer algunos ajustes de modo de compararla con una generación que está o puede que no esté, que es muy oscilante y que tiene este paquete que lo acompaña y del cual no se habla mucho, que es generación termoeléctrica. Sí. Entonces, si tú estás en la política de que hoy sabes que debemos reducir emisiones, necesitas de algún modo sacar esta generación termoeléctrica. Una alternativa es las baterías, sin embargo, o el almacenamiento en términos generales, principalmente las baterías. Sin embargo, todavía le queda bastante a las baterías como para poder entrar de manera competitiva al mercado. Entramos en otro problema con el litio y todo eso. ¿Hay algún tipo de energía, Cristian, que tú crees que deberíamos estar explorando, explotando ya y todavía no se hace eso? Mira, yo creo que en la medida que tú das las señales adecuadas, que tú haces esta comparación correcta de la generación renovable, pueden empezar a surgirse generación hidroeléctrica, por qué no decirlo. Por ejemplo, para darte una idea del potencial de generación hidroeléctrica en Chile, el potencial que existe de generación, es decir, que proyectos que no se han desarrollado, que podrían desarrollarse, es casi del orden de toda la potencia instalada que hay en el sistema. Y eso es generación prácticamente 24/7 y sin emisiones de CO2 y que prácticamente requiere muy poco respaldo termoeléctrico. Chile tiene del orden de 5 gigawatts, casi el 50-60% de la demanda de electricidad de todo el sistema eléctrico nacional podría ser suministrada con proyectos geotérmicos. Y Chile tiene mucha geotermia. Ahora, yo no estoy diciendo que estos proyectos o estas tecnologías en particular se deben promocionar. Estoy diciendo que una adecuada comparación, realizando las correcciones, que no son muy importantes, son algo menores en la regulación, te permitiría tener la tecnología renovable a menor costo y con menores emisiones de CO2 asociadas. ¿Te parece que entremos en otro capítulo que habíamos anunciado en el inicio del programa? Cambio climático. Chile va a ser sede de la COP25, muchos han hablado. Esta es la cumbre climática más importante del mundo. Se esperan representantes de más de 200 países. ¿Cuál es, a tu juicio, el valor que tiene que Chile organice en el año 2020 esta COP25, esta gran cumbre climática del mundo? Mira, estas cumbres son cumbres anuales que se organizan en el marco del marco del cambio climático de las Naciones Unidas. Ahora, ser organizador, la verdad que te puede dar un prestigio y te puede dar mucha exposición en los medios. Sin embargo, más allá de eso, no hay gran relevancia. Por ponerte un ejemplo, el 2018, el año pasado, la COP24, COP viene de Conference of the Parties. Sí. Fue en Polonia. Polonia es uno de los principales países carboneros de Europa. Entonces... Sí, ahí estamos precisamente viendo imágenes de la última COP, la de Katowice en Polonia, que claro, como dices tú, se realizó irónicamente en una de las capitales del mundo de la generación de carbón como es Katowice y como es Polonia, ¿no? Claro. Entonces, tú dices tú que tiene como mucha parafernalia, si queremos ponerle algún nombre, pero poco efecto práctico. A ver, para Chile la verdad que no le veo mucho, no veo muchos beneficios, salvo esto de salir mucho en las pantallas, a algunas personas les puede gustar. Pero efecto práctico, la verdad que no, y yo soy algo escéptico de estas COP. Se muestran muchos acuerdos, sin embargo, en la realidad lo que ha sucedido es que el mundo, los grandes, estos mismos líderes que están en estas COP siguen quemando energía fósil, siguen usando carbón, petróleo y gas. Y las emisiones de CO2 siguen
aumentando. Si tú, por ejemplo, ves las proyecciones de los próximos 10 a 20 años, para cumplir con la meta que plantea el IPCC, que es este panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, que el incremento de la temperatura del planeta no sobrepase un cierto rango, que es 1,5, máximo 2 grados Celsius, Sí. respecto al nivel medido en la época preindustrial, al nivel de temperatura, se requiere que al 2030, para cumplir con esta meta, la reducción de energía fósil, de uso de energía fósil, sea por lo menos de un 10%. O sea, al 2030 debería desaparecer un 10 a 15% de la generación de energía fósil. Al 2040 estamos hablando de más de un 20-30%. Claro. De modo que al 2050, para cumplir con la meta de 1,5 grados Celsius, prácticamente no debe usarse generación fósil, no solamente en las centrales termoeléctricas, no debe usarse petróleo en los autos, en los automóviles. Sin embargo, si tú tomas las proyecciones de los compromisos de París, resulta que al 2030 la generación fósil aumenta. Claro. Es decir, en vez de bajar un 10%, sube un 10%. Al 2040, en vez de bajar un 20%, sube un 20%. Entonces, los acuerdos, existe una especie de divergencia. Los acuerdos van por un lado, tratan de mostrarte algo, sin embargo, lo que está sucediendo en la realidad es que los grandes países siguen usando energía fósil. ¿Y por qué usan energía fósil? Porque hay mucha y muy barata. ¿Qué te parece que debería mostrar Chile en la COP25 como organizador, para no ser iguales que Polonia? Mira, en Chile, si bien es cierto, también se han tomado buenas medidas. Por ejemplo, están los cargos ambientales, es decir, principalmente a los generadores termoeléctricos o las calderas que usan combustibles fósiles, se les grava por las emisiones de contaminantes locales, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado, y también por las emisiones de CO2. Eso es una buena medida. Sin embargo, hay un problema con la regulación, porque esos gravámenes no son incorporados en la hora de la planificación del sistema. Entonces, cuando el coordinador central que planifica el sistema eléctrico realiza esta planificación, no considera que una central termoeléctrica puede emitir más de estas emisiones que otras. ¿Por qué? Porque no tiene considerado en su planificación estos cargos ambientales. Y lo otro, no sé si es un tema de la COP, porque la COP básicamente se dedica a ver medidas de mitigación. Mitigación significa reducir tu emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, una arista muy importante y cada vez más importante, particularmente a países tan expuestos como Chile, es la adaptación. O sea, ya hace rato en este país debió haberse empezado a hablar de la adaptación. Sin embargo, recién se está hablando. ¿Por qué adaptación? Porque Chile es un país expuesto, porque tiene largas costas, mucha gente viviendo prácticamente en la cota cero a nivel del mar. Tenemos una cordillera, pueblos o comunidades viviendo bajo la cordillera. Recuerde que pueden haber muchos aludes. Tenemos zonas boscosas importantes que están bastante desprotegidos. Los impactos en el clima, o sea, la tendencia de que la temperatura siga subiendo, va a indicar que se va a incrementar la frecuencia de los incendios y la intensidad de los incendios. Se va a incrementar también la frecuencia e intensidad de los aluviones y de las marejadas. Eventos de sequía también. Entonces, debes prepararte para obtener reservas de agua convenientes. Claro, lo que tú comentas es algo que han advertido la ciencia, los expertos. Sin embargo, como tú dices, no lo vemos en el plan de adaptación. ¿Por qué? ¿No se toma en cuenta la ciencia cuando hablamos de política pública? Es que lo que pasa es que la política pública en Chile, desde las últimas administraciones, ha estado principalmente enfocada en la mitigación de gases de efecto invernadero. O sea, Chile ha apostado a eso. De que se van a conseguir acuerdos vinculantes de las naciones, y eso va a implicar una reducción de emisiones y va a implicar finalmente cumplir con la meta del IPCC. Esa es la apuesta que ha tomado Chile. Sin embargo, los datos duros muestran que esa apuesta no ha sido la más afortunada, porque nuevamente las emisiones siguen aumentando, la temperatura ha seguido incrementándose. En promedio, la temperatura en todo el globo se ha aumentado
en 1 grado Celsius. Y se espera que esto siga incrementándose, de modo que en los próximos 10 a 20 años vamos a superar fácilmente los 1,5 grados Celsius. ¿Pero cuál es la razón, según tú, por la cual no se han tomado esas medidas? Porque puede ser mitigar, puede ser un poco más fácil hacerlo, es más fácil imponer reducciones de emisiones o poner ayudas para que entre generación renovable, puede ser un poco más fácil desde el punto de vista de una administración. Adaptarse ya es un poco más complicado. Por ejemplo, si tú necesitas, si tú ves que hay población expuesta, ya sea a alude o ya sea a manejadas, puede ser un poco más complicado tratar de mover a la población de esos lugares. Pero principalmente ha sido la mitigación la apuesta de este país, y creo que no ha sido la correcta. Para no meterse en problemas, dices tú. ¿Perdón? Para no meterse en problemas. Puede ser, sí. Pues además que se vende bien el tema de la mitigación, por qué no decirlo. Adaptación tiene un poquito más de bajo perfil. Sin embargo, es mucho más importante para este país. Cristian, ¿es el cambio climático el tema que más ha empujado a los científicos a involucrarse en política? Es cierto, el cambio climático tiene varias aristas, por eso lo hace un problema muy interesante. Lo enseño en mi curso en la Universidad Católica. Tiene varias aristas, tiene aristas éticas, tiene aristas de ciencia, aristas tecnológicas y también aristas políticas. Lo que se discute en las Naciones Unidas tiene una arista política importante. Los equilibrios que se han logrado son aristas políticas. ¿Por qué China se metió en el acuerdo de París del 2015? Básicamente es por una arista política, porque China, de algún modo, si bien China prácticamente el 80% del consumo energético de China es a carbón, prevé que en los próximos 10, 20 años no va a poder seguir usando tanto carbón, principalmente por un problema de contaminación. Las ciudades más contaminadas del mundo son las chinas. Sí. Y adicionalmente por un tema geopolítico, porque no quiere seguir dependiendo del gas ruso, ni tampoco del petróleo de la OPEP, está desarrollando fuertemente la industria de energías renovables. Esa es la gran apuesta china. De hecho, China hoy día tiene el liderazgo de la construcción de centrales renovables. Me refiero a centrales solares fotovoltaicas y centrales eólicas. En China está prácticamente del orden del 30-40% de todas las patentes del mundo de centrales renovables. ¿Y te parece que la opinión de científicos y de expertos en este tema, hablo de Chile, permea las políticas públicas o la autoridad no escucha y no pesca tanto? Es difícil decirlo. Dilo. No, la verdad que acá se ha dicho bastante respecto al tema de los impactos del cambio en el clima. Sin embargo, las prioridades nuevamente han estado en el tema de la mitigación. Las razones, no sé, puede ser que, como te decía anteriormente, mitigar desde el punto de vista de prensa vende más que estar cambiando gente de un lugar a otro, expuesto a otro lugar, o estar preocupándose de los incendios forestales. Por ejemplo, hace un par de años atrás poca gente lo supo, pero se quemaron del orden de 600.000 hectáreas de bosque en este país. En California, por ejemplo, el año pasado se quemaron del orden de 200.000 hectáreas y fue un tremendo escándalo en California. Acá se quemaron 3 veces esa cantidad. Y nadie sabe si se aumentaron los presupuestos para combatir incendios o para prevenir incendios. Por lo menos yo no he visto nada respecto a eso. Sin duda queda mucho trabajo todavía en el tema del cambio climático, como dices tú, un tema muy transversal que tiene muchas aristas. Vamos a estar muy atentos un poco a lo que suceda en los próximos meses y particularmente en esta gran COP25. Estamos llegando así al final de nuestro programa. José Miguel, como siempre, te agradecemos tu presencia acá. Gracias a ti, Patricio, por la invitación. Y muy especialmente también a Cristian, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Patricio, José Miguel, por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados a La Tercera, latercera.com, y recuerde, a partir de las 18 horas en quepasa.cl, usted podrá revisar también todo lo que está aconteciendo en el Congreso Futuro, el encuentro científico más importante de este país. Les agradecemos su presencia, les damos los buenos días.